Muy bien, Apocalipsis capítulo 1. La semana pasada vimos los primeros 3 versículos como forma de introducción. Hemos estado viendo este libro detenidamente y lo vamos a ver bastante detenidamente porque para poder entenderlo completamente y poder ver claramente lo que el Señor tiene para nosotros en él, es necesario que lo veamos no demasiado lentamente, pero sí profundizándonos en él y en las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que respaldan las diferentes doctrinas y enseñanzas que nos deja. Una de las razones por la que mucha gente no entiende lo que el libro del Apocalipsis dice, o lo que es, o lo que nos quiere comunicar Dios a través de él, es porque quieren comenzar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, y leerlo hasta el capítulo 22, y el último versículo de ese capítulo, y entenderlo completamente. Pero no puede hacerse de esa manera. Para poder entender el libro del Apocalipsis plenamente, tenemos que volver atrás a las cosas que desde la antigüedad pasada ha dicho Dios a través de los siglos. El libro del Apocalipsis entonces es la culminación de la revelación progresiva de Dios al hombre. Pero solamente aquel que ve el libro del Apocalipsis a través de los ojos espirituales, a través de los ojos del Espíritu, y el entendimiento que solamente el Espíritu puede dar, puede entenderlo. Y cuando entendemos y vemos con claridad cómo Dios se revela a sí mismo y nos revela su propósito a través de él, el libro del Apocalipsis no solamente abre nuestros ojos a una nueva visión de lo que es Dios, sino que también calma nuestro corazón y llena de paz nuestro ser, al saber que nosotros, por ser creyentes en Jesucristo y por haber puesto a Dios y su palabra por encima de todo, no tenemos nada de qué preocuparnos de todo lo que viene. Entonces, con esos ojos, con esa necesidad, con ese deseo, comenzamos en esta noche en Apocalipsis capítulo 1, en donde nos quedamos la semana pasada, que es en el versículo 4. Ahora, al comenzar a leer el versículo 4 de este primer capítulo, nos damos cuenta que este libro está escrito en forma de carta. No es un libro nada más como se escribiera cualquier libro, como si se escribiera una novela. No es un libro como si se escribiera algún artículo de periódico. Es una carta que Juan está escribiendo, pero que ha sido dictada a Juan por el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, como si Él fuera su secretario, está dictándole esta carta. Ahora sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios, al decir inspirar, sopló, habló a los hombres que le escribieron y bajo su inspiración escribieron lo que escribieron. Si bien con todos los detalles y en la forma que ellos tenían para escribir en el tiempo que le escribieron, las cosas que ellos escribieron fueron cosas que el Espíritu Santo les reveló para que las escribieran y nosotros pudiéramos tenerlas ahora para nuestra edificación. Por ser una carta, está redactada en la forma en la que se acostumbraba escribir las cartas en la época. Se comienza con el nombre de aquel que está escribiendo la carta, seguido por el nombre de aquella persona que la va a recibir. Y tiene sentido. En aquel tiempo no había sobres, en aquel tiempo no había correo, se llevaban las cartas, se pasaban de una mano a la mano del mensajero y llegaban a donde estaba la persona que iba a recibir la carta, se rompía el sello, se quitaba quizás algún amarre que trajera la carta y la persona abría la carta, de tal manera que al abrir la carta, si la firma de la persona que está enviando la carta estuviera al final, como nosotros acostumbramos a hacer las cartas, no sabrían de quién era la carta que estaban recibiendo, sino hasta que la leyeran toda. Entonces tiene sentido que en este tiempo, al comenzar la carta, se comience con el nombre de la persona que está escribiendo la carta y luego la persona a la que es dirigida. El versículo 4, por lo tanto, dice Juan, que nos deja saber que él es el que está escribiendo la carta. Nos deja saber que él es el que tiene algo que comunicarles a las personas a las que van a recibir esta carta. E inmediatamente nos dice a quién va la carta: a las 7 iglesias que están en Asia. A las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, no es Asia como nosotros conocemos Asia en nuestros días, ¿verdad? Cuando hablamos de Asia nosotros pensamos inmediatamente en China, pensamos en Japón, pensamos en todas las áreas que están en Rusia y todo lo demás, pero no era esa Asia, era lo que se llamaba Asia Menor. Y noten que dice 7 iglesias.
Hablamos la semana pasada un poco acerca del número 7, vamos a hablar más hoy, porque tiene gran significado el número 7 en las Escrituras y debe tener significado para nosotros también. Más aún porque en esta carta del Apocalipsis, en este libro del Apocalipsis, si así lo quiere llamar, el número 7 se menciona 54 veces. 54 veces se menciona el número 7 en este libro, ¿sí? En la Biblia, en las Escrituras, el número 7 se asocia con algo que está completo, con algo que ya se ha cumplido, con algo que es perfecto. Sí. Por ejemplo, tenemos nuestra semana, ¿verdad? Que comienza con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y luego lunes otra vez, ¿verdad? En el tiempo en el que Juan escribió esta carta, la semana comenzaba con el día domingo. Nosotros estamos acostumbrados a comenzar con el día lunes porque no es el primer día en el que volvemos a trabajar, excepto en semanas como esta, que es día de fiesta y no fuimos a trabajar. Por lo tanto, ahorita estamos un poco confundidos, ¿verdad? Se sentía como lunes esta mañana porque tuvimos que volver a trabajar, pero ahora nos damos cuenta que es martes. Y entonces ellos contaban la semana del domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el séptimo día, y con el siguiente domingo comenzaba la nueva semana. Esto fue algo que fue establecido por Dios desde el principio de los tiempos. ¿Sí? En Génesis capítulo 2 y en el versículo 3 se nos dice muy claramente: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En 6 días entonces Dios había creado los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, y el séptimo día lo santificó, el séptimo día lo apartó, para que durante ese séptimo día, en el cual en realidad él no tuvo que descansar, él no tuvo que reposar, porque las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios no se cansa, él no duerme. Él es incansable en realidad, Él no es hombre como nosotros, que se canse físicamente y tenga que reposar. El día de reposo se hizo para el hombre, para beneficio del hombre. Ahora, que el hombre no lo tome en nuestros días como lo que el día es, un día para reposar, para no hacer absolutamente, sino para poder restaurarse en sus fuerzas, eso no es culpa de Dios. De alguna manera ha llegado a creer el hombre que si trabaja el sábado, esto de alguna manera lo va a sacar de pobre, ¿verdad? Esto de alguna manera le va a ayudar a salir adelante, le va a ayudar a tener más. Y no es así, en realidad perdemos nosotros con trabajar el sábado y no tomarlo como el Señor lo hace, como un día de reposo para relajarnos, para descansar, para permitir que el cuerpo restaure sus fuerzas. Entonces el séptimo día el Señor lo santificó, lo apartó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La señal del pacto que Dios hizo con Abraham, que es la circuncisión, se llevaba a cabo en el varón después de que el varón había vivido ya en esta tierra como ser humano 7 días completos. En Génesis capítulo 17 y el versículo 12 se nos dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces el varón, al cumplir 7 días completos de haber nacido a la tierra, de haber nacido a la humanidad, en el 8º día, el nuevo comienzo, era circuncidado, simbolizando así que el final de sus días como un simple hombre, como un simple varón había terminado, y con el 8º día comenzaba ahora sus días como un varón que vivía bajo el pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces 7, algo cumplido, algo terminado, algo perfecto. 8, un nuevo comienzo, ¿verdad? Disfrutamos mucho de la música, ¿verdad? Nos encanta la música. Algunos saben de música, otros no sabemos absolutamente nada. Nada más alguien nos dijo dónde poner los dedos, sobre qué cuerda, y le rascamos y sale música, pero no porque sepamos. Pero la música está dividida también en 7 notas, y a la 8ª nota comienza la nueva escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do, y así sucesivamente. Entonces el número 7 es muy importante para el Señor, es muy importante en la palabra, y tenemos que tomar nota de ello cuando el Señor menciona algo tantas veces en su palabra, y cuando lo une especialmente a cosas
tan significantes como lo son la creación, como lo son la circuncisión. Pero como si esto fuera poco, todavía tenemos más ejemplos de la importancia del número 7 para Dios. Por ejemplo, la Pascua, que es el día de fiesta más solemne, más sagrado para el pueblo judío. La Pascua, que era cuando se sacrificaba el cordero pascual, también era una fiesta que duraba 7 días. En Éxodo, en el capítulo 12, comenzando con el versículo 14, se nos dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis, o sea, para siempre. No había un tiempo en toda la historia en la que este día no se debe celebrar si uno es judío. Versículo 15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel, que quería decir tendría que morir. Entonces, durante estos días de fiesta de los panes sin levadura, que culminaba en el día de la Pascua, culminaba en lo que se llama en inglés Passover, ¿sí? No podía haber nada leudado en la casa y no se podía comer nada que tuviera levadura. La levadura siendo un símbolo del pecado, la levadura siendo un símbolo de la maldad. Tenían que separarse entonces durante esos 7 días para poder alabar, para poder glorificar y para poder celebrar la cena pascual, para poder presentar ese sacrificio que simbolizaba en tiempo futuro la muerte de Cristo. En el versículo 16 de Éxodo 12 dice: el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra harás en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Entonces de nuevo se nos dice, el primer día hay una convocación, que quiere decir una reunión. Y al 7º día de nuevo se va a reunir todo el pueblo para poder llevar a cabo lo que Dios les estaba diciendo que tenían que hacer. Versículo 17 de Éxodo 12 dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Los 7 días, las cosas más solemnes, las cosas más especiales. No hay cosa más especial para el judío que la circuncisión. La circuncisión lo hace un hijo del pacto. La circuncisión lo identifica con Abraham. Tan importante era la circuncisión que se nos cuenta en el mismo libro de Éxodo que cuando Moisés no circuncidó a uno de sus hijos, el Señor lo quería matar. La esposa, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, quizás porque Moisés le había ya hablado acerca de lo que tenía que hacer como judío, ella quizás oponiéndose al principio, dice que tomó un cuchillo y ella misma circuncidó al niño y tomó el prepucio de su carne y se lo echó a los pies y le dijo: eres esposo de sangre. Así de importante era entonces. De igual manera la Pascua. Entonces el Señor menciona aquí 7 iglesias. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ver el número 7 aparecer una y otra vez, como les dije ya, 54 veces, y todas ellas tienen un significado. Luego se nos dice a quién va dirigido: a las iglesias, a estas 7 iglesias. Ahora, no quiere decir que solo hubiera 7 iglesias en el área de Asia Menor. Eso no es lo que quiere decir aquí. Sí, de hecho, en el mismo área en el cual estaban estas 7 iglesias, se encontraba la iglesia de Colosas, a donde se manda Pablo su carta a los colosenses. Se encontraba la iglesia de Hierápolis, que se mencionan precisamente en la carta de Pablo a los colosenses, en Colosenses 1 en el versículo 2 y Colosenses 4 en el versículo 13. Había entonces otras iglesias, pero estas fueron las que escogió el Señor para enviar este mensaje. Estas fueron las que Él escogió para enviar este mensaje. Pero aun cuando está escribiendo a estas 7 iglesias en particular, podemos ver al leer todo el recuento del Apocalipsis y al irlo estudiando que el mensaje es para la iglesia en general. El mensaje es para la iglesia en general. Es como, por ejemplo, hablaba nuestro hermano que hizo la presentación de la alfarería el domingo acerca de Jeremías.
y de cómo Dios lo había llamado y lo había enviado a la casa del alfarero, porque ahí Dios le iba a enseñar algo. Dios iba a usar entonces al alfarero y la obra que él iba a hacer con sus manos para mostrarle a Jeremías algo que él a su vez iba a tener que comunicar al pueblo. De la misma manera, el Señor está escribiendo estas cartas por medio de Juan a estas 7 iglesias para que nosotros ahora como la iglesia y las iglesias que vinieron después de ellas podamos ver el mensaje que Él tiene para la iglesia en general. Ahora hay 2 aspectos para esto. Está el aspecto práctico y está el aspecto espiritual. El aspecto práctico de enviar estas cartas a estas 7 iglesias es que Juan estaba en Patmos. Juan estaba en Patmos y Patmos es una isla que estaría como a unas 75 millas de la costa de donde se encontraba la primera iglesia, que era la iglesia de Éfeso. Entonces, la cercanía de la isla de Patmos a Asia Menor y la cercanía de las iglesias unas a las otras, y la semana que entra, porque vamos a entrar a las 7 iglesias de lleno, vamos a ver un mapa con las 7 iglesias y dónde se encontraban. Entonces hacía algo práctico que se enviara estas cartas a esas 7 iglesias, porque así se propagarían más rápidamente entre las iglesias y así de ahí podrían salir a las otras iglesias que había alrededor. Pero también debemos ver el aspecto espiritual, que es aún más importante. Porque aun cuando todo esto fuera práctico para poder propagar el mensaje más pronto, más fácilmente, el mensaje espiritual y el aspecto espiritual de la carta es mucho más importante. Porque al examinar de cerca el estado espiritual de las iglesias a las cuales fue enviada esta carta y enviada cartas en particular a cada uno de ellos, podemos ver claramente que estas han sido diferentes etapas por las que la iglesia en general ha pasado y algunas está pasando todavía. Pero también son etapas que todos como creyentes en un momento dado de nuestra vida pasamos en nuestra relación con el Señor. Y por eso es tan importante que prestemos atención a esta carta. Por eso es tan importante que prestemos atención a las cartas que el Señor va a enviar dentro de esta carta individualmente a cada iglesia. Porque así como el hermano alfarero puso diferentes tipos de barro delante de nosotros y nos preguntó cuál de estos barros son ustedes, así nosotros vamos a poder ver a las 7 iglesias una por una y vamos a poder identificarnos nosotros mismos con alguna de ellas dependiendo del estado espiritual en el que nos encontremos cada uno. Y ahí es donde la advertencia viene a ser algo real y verdadero para nosotros, y es donde esta advertencia nos hace que seamos introspectivos, que nos miremos hacia adentro y dejemos de ver a la iglesia hacia afuera, porque tenemos esa tendencia como creyentes de ver a la iglesia hacia afuera. Lo que la iglesia aparte de mí está haciendo o no está haciendo. Cómo la iglesia aparte de mí está haciendo o no está haciendo aquello que está haciendo o no haciendo. Y cuando vemos estas cartas individualmente y vemos lo que el Señor está tratando de decirles a las iglesias, podemos dar una vista hacia adentro y darnos cuenta en dónde nos encontramos nosotros. Porque saben que la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la ciudad, ya lo sabemos todos. La iglesia somos los individuos que estamos dentro del edificio. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, entonces venimos a ser parte de esa iglesia viva que debe estar representando al Señor aquí en la tierra. Ahora las 2 primeras cosas que Juan desea que la iglesia tenga, note de nuevo ahí en el versículo 4. Lo primero que él desea es gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. O sea, que son las cosas más importantes que una iglesia que está dada a la predicación del evangelio, a la instrucción de la palabra de Dios debe tener. Gracia y paz. Este saludo no es solamente de Juan, este saludo lo podemos ver en la mayoría de las cartas de Pablo, las 2 cartas de Pedro y la segunda carta de Juan, aparte de esta.
La única diferencia entre estas cartas y las cartas de Pablo es en que las epístolas pastorales, que son las epístolas de primera, segunda de Timoteo, y la epístola que escribió a Judas, Pablo agrega misericordia. Porque esas cartas iban dirigidas a pastores, iban dirigidas a los líderes de esas iglesias. Y yo creo que lo que Pablo les estaba diciendo a estos líderes era que Dios les dé su gracia, que Dios les dé su paz y que Dios les muestre misericordia para poder dirigir, guiar e instruir a las iglesias. Pero todas las demás dicen paz, gracia y paz. Ahora, estas dos palabras son la esencia de la riqueza de la fe cristiana. Estas dos palabras, gracia y paz, son la esencia que capturan la riqueza de la fe cristiana. Sin gracia no puede haber paz. Si no llegamos a reconocer la gracia de Dios, la gracia que Dios ha tenido para con nosotros, la gracia que Él ha derramado sobre nuestros corazones, ese favor inmerecido que Él nos ha dado a través de la persona de Jesucristo, no podemos tener paz. El hombre que no ha recibido la gracia de Dios, el hombre que no ha reconocido la gracia de Dios, no tiene paz. Vive día a día esforzándose más y más por alcanzar una meta más, por tener un poco más, por tener un logro más que adjudicarse, y cree que cuando llegue a ese logro, cuando pase esa meta, cuando llegue a ese lugar, finalmente va a tener paz y va a poder sentarse a descansar. Pero mientras el hombre no conozca la gracia de Dios, nunca puede tener paz. Es imposible. No hay manera de que la tenga. La paz viene única y exclusivamente cuando sabemos que estamos en paz con Dios. Cuando sabemos que estamos en paz con Dios y no hay duda en nuestra mente y nuestro corazón de que estamos en paz con Dios, llega la verdadera paz. Y la única forma de alcanzar esa paz es por medio de la gracia de Dios. Pablo nos lo dice muy claro en Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9, donde Pablo escribe: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Donde por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando sabemos entonces con todo nuestro corazón y hemos llegado a entender que Dios nos ha salvado a nosotros, no por algo que nosotros hayamos hecho o por algo que nosotros hayamos dejado de hacer, sino simple y sencillamente por su gracia, por ese favor inmerecido que Él nos ha dado, entonces podemos estar en paz con Dios. Podemos tener paz con Él. Sí, entonces por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. El versículo 9 nos dice: no por obras para que nadie se gloríe. Y el problema de mucha gente y la razón por la que mucha gente no encuentra paz es porque cree que su salvación la va a recibir por sus obras, de manera que siempre anda toda afanada, siempre anda toda apurada, siempre anda queriendo hacer cosas para complacer a Dios, para obligar a Dios a que lo ame más, para obligar a Dios a que le haga favores, para obligar a Dios a... Y ¿saben qué? Si de la salvación se trata, la salvación que Dios tiene para nosotros no es nada que nosotros nos podamos ganar. Y cuando nos damos cuenta finalmente que es por gracia, por medio de la fe, y que no haya nada que yo pueda hacer, sino que todo lo tengo que dejar en las manos de Dios. Y cuando me doy cuenta que Dios es capaz de mantenerme a mí en sus manos hasta aquel día, no me preocupo de nada. No tengo por qué preocuparme. No me tengo que preocupar de nada de lo que esté sucediendo a mi alrededor. No me tengo que preocupar de nada que esté pasando. No me tengo que preocupar porque Irán va a tener armas nucleares. No me tengo que preocupar porque Israel lo va a atacar. No me tengo que preocupar porque Mahmoud Ahmadinejad ha dicho que él va a atacar primero. No me tengo que preocupar por nada de eso, porque yo sé que mi vida, mi alma, mi salvación están seguras en las manos del Señor Jesucristo, porque mi salvación no está basada en algo que yo haya hecho, sino en lo que Él hizo, y yo he creído en Él y he recibido su gracia por la fe. Por tanto tengo salvación y tengo paz.
Tengo paz. No hay por qué preocuparse. No hay por qué andarse jalando los cabellos, aunque eso es lo que hacemos ahora para peinarnos, ¿verdad? Nada más. Se usa. Me gusta ese nuevo estilo. No tenemos por qué. Entonces no es sino hasta que se comprende lo grande que es la gracia de Dios que se puede tener verdadera paz. Y no puede haber verdadera paz donde no se ha vivido la experiencia de la verdadera gracia. Donde llega primero la gracia de Dios y se recibe, ahí llega la paz. Y se tiene completa paz. Porque una vez que se ha creído en Dios y se ha visto lo grande y maravilloso que Él es, nuestra mente se ocupa en las cosas de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Él guardará en perfecta paz ¿a quién? Al que mantiene su mente puesta en Él. Es cuando nuestra mente empieza a ser invadida con todas las cosas de este mundo y con todos los afanes y preocupaciones de este mundo, que este mundo viene y nos quita la paz. ¿Por qué? Porque dejamos que entren. Pero nosotros lo permitimos. Nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor. Nadie nos puede quitar esa paz. En Romanos capítulo 5, en los versículos 1 y 2, Pablo escribe: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe, note, a esta gracia en la cual estamos, ¿cómo estamos? Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos paz con Él por la fe que ha venido a través de ese don de Dios que es la gracia que Dios nos ha dado. Ese favor que no merecemos. Alguien dijo una vez, le pregunté a Dios cuánto me amaba y abrió los brazos y me dijo tanto así. Es la gracia de Dios. Es lo que vemos en la cruz. Es lo que vemos al ver la sangre de Jesucristo derramada, esa gracia que trae esa paz. Y es tan importante para nosotros como creyentes estar seguros de que nos encontramos en la gracia de Dios. De que diariamente andamos en esa gracia de Dios. De que no nos hemos desbalagado de esa gracia. Porque sabe que no es solamente la gracia de Dios la que nos salva, sino que es la gracia de Dios la que nos mantiene en el camino, ese camino estrecho que lleva a la vida eterna. Porque si no permanecemos en ella no podremos tener paz. Siempre vamos a estar siendo atormentados por la duda, por el temor, la incertidumbre. Eso no viene de Dios. Eso no es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. El mismo Señor nos dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de temor. Es solamente cuando nos apartamos de esa gracia, cuando pensamos que hay algo que nosotros podemos hacer para que Dios nos ame más, o hay algo que podamos hacer para que Dios nos ame menos. ¿Qué más quiere que haga Dios para mostrarle que le ama cuando entregó a su Hijo unigénito para que si usted en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Quiere más muestras del amor de Dios? Yo creo que esa es la mayor muestra que cualquiera pudiera dar. Nadie tiene mayor amor que este, que el que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor puso su vida por sus enemigos, entre los cuales nos encontrábamos cada uno de nosotros. Entonces, cuando estamos en su amor, ese amor echa fuera todo temor, y la forma en la que nos permanecemos en ese amor es permaneciendo en su gracia para que la duda, el temor y la incertidumbre no nos atormente. Y cuando eso sucede, ¿sabe qué también sucede? Nos hacemos ineficaces en la obra que el Señor ha preparado para que nosotros hagamos. Somos inefectivos, no tenemos ninguna efectividad en nada de lo que hacemos. Andamos de nuevo jalándonos las greñas, y cómo le voy a hacer, y para qué me metí en esto, y para qué dije que yo podía, y para qué hice esto, habiendo tanta gente, ¿por qué tuve que ser yo? Yo soy el único menso, ya me agarraron de su tonto, todos descansan menos yo.
¿Por qué? Porque tratamos de hacer las cosas fuera de la gracia de Dios. Pablo, Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 10 escribe lo siguiente. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Anteriormente había hecho una lista de todos los apóstoles, de todos los discípulos y todos los maestros que los corintios admiraban. Y Pablo, obligado a contrastar lo que él había hecho y estaba haciendo con ellos, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces tenemos que descansar, reposar en esa gracia. Y sea lo que sea que nos demos a la tarea de hacer, tenemos que hacerlo en la gracia de Dios. Porque en el momento que tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas, llega el desánimo, la desilusión, empezamos a compadecernos de nosotros mismos, pobrecito de mí. ¿Saben qué? Hoy tuve que depender mucho de la gracia de Dios. En serio, hoy tuve que depender tremendamente de la gracia de Dios. Pareciera ser que todo estaba en oposición a todo lo que yo quería hacer. Mi hijo no está con nosotros hoy porque tuvo que ir a un juego de básquetbol que se programó para martes a las 7. ¡Auch! De repente nos salieron con que mi hija también iba a tener que jugar un juego de básquetbol a las 4 de la tarde. Y yo tenía que preparar esto y preparar aquello y preparar lo demás y de repente empecé a perder la cabeza y ¿cómo le voy a hacer? No me va a alcanzar el tiempo. Y luego mi esposa, llena de gracia, me dice, cálmate. Tú haz tu estudio. Yo ya tengo todo planeado. La gracia de Dios. Pero luego me hablan por teléfono. No era cierto, no había juego para las niñas, así es que nos vamos a regresar a la iglesia y le hablo a mi esposa, ¿sabes qué? No hubo juego, entonces ella ya iba para el juego, se tuvo que devolver, yo tuve que esperar a la niña aquí, lo tuve que llevar a la casa, me tuve que devolver. Y luego de repente sentí que el Señor me dijo, cálmate, es por mi gracia. Y dije, ok, muy bien. Entonces me voy a preparar, porque si es por tu gracia tengo que mostrar lo que la gracia de Dios en nosotros puede hacer y tengo que manifestar que la gracia de Dios en realidad nos da no solamente el deseo de hacer, sino el poder para hacer y nos da todo lo que necesitamos para poder hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, yo he trabajado más que todos ellos, dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces debemos de permanecer esa gracia. Por eso Juan les escribe a estas iglesias, gracia y paz. Ahora, ¿cuál es la forma de permanecer en su gracia? ¿Cuál es la forma en la que podemos estar seguros de que permanecemos en su gracia? En realidad es muy sencillo, debemos permanecer en Él. En Juan capítulo 1, los versículos 16 y 17, los estudiamos no hace mucho tiempo, dicen lo siguiente, porque de su plenitud, hablando de Jesús, tomamos todos. Y note, y gracia sobre gracia. Saben, hablamos de la misericordia de Dios y de cómo es nueva cada mañana, ¿verdad? Hablamos del amor de Dios y cómo su misericordia es para siempre. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros cuando vamos a Jesucristo y estamos en Jesucristo, recibimos de parte de Él, de toda su plenitud y gracia sobre gracia. El versículo 17 de Juan 1 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vinieron por medio de Jesucristo. Es solamente en Él. Solamente cuando andamos en Él, cuando estamos en Él, cuando permanecemos en Él, que podemos hacer uso de esta gracia. No aparte de Él. Pero a veces buscamos la gracia para hacer lo que solamente Dios puede ayudarnos a hacer en tantas otras cosas. Nos hacemos los graciosos y vamos a buscar la gracia de Dios en otras cosas. Es solamente en Él. Esto es lo que Juan escribe en el siguiente versículo.
¿Quién dice Juan aquí que se pueden recibir esta gracia y esta paz? Noten el versículo 4 de nuevo. Del que es, que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. Se fija, del que era, perdón, del que es, del que era y del que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. ¿Qué nota aquí en este pasaje de las Escrituras? La Trinidad, el Dios triuno, el Dios trino, esa Trinidad que tantos dicen que no existe, esa Trinidad que tantos se oponen a ella porque dicen es que en la Biblia nunca se menciona la palabra Trinidad. La Biblia nunca se menciona la palabra aborto, sin embargo, ninguno de nosotros no estaría de acuerdo en que el aborto es algo horrendo y es un pecado. No es por condenar a nadie, es simplemente un hecho, es una verdad. Tenemos al Dios triuno aquí, tenemos al Dios trino aquí. Y hay solo un lugar, más bien dicho, una fuente de donde emana esta gracia y esta paz que Juan desea que las iglesias tengan y que la iglesia en nuestros días tenga. Y esta fuente es este Dios triuno del que nos hablan las Escrituras. Noten primero que dice del que es y que era y que ha de venir. Ahora, por el hecho de que Jesucristo es mencionado al principio del versículo 5, ¿sí?, podemos deducir entonces que a lo que se está refiriendo aquí es a Dios el Padre. No diría el que es, el que era y el que vendrá, y los 7 espíritus y Jesucristo, si el primero y el último fueran el mismo Señor Jesucristo. Pero los está separando, los está haciendo independientes ahí con la letra Y, los está haciendo independientes el uno del otro. El que es, habla de la existencia de Dios aquí y ahora, en el presente. La existencia de Dios que es real, la existencia de Dios que es verdadera, la existencia de Dios que se manifiesta a través de su creación, la existencia de Dios que todos nosotros conocemos y en la cual hemos tenido la experiencia de vivir por nuestra fe en Cristo. El que era no está hablando de que un día fue y dejó de ser, sino del que era desde antes de que lo que conocemos como tiempo comenzara. Esto se ve muy claro en el primer versículo del primer capítulo del primer libro de las Sagradas Escrituras, que es el Génesis. Génesis 1:1 en su lenguaje original, y los que saben hebreo no me vayan a criticar por la pronunciación, pero Génesis 1:1 en su lenguaje original dice Barashith bara Elohim hashimayan bajareth, que literalmente quiere decir, en el principio, cuando el principio comenzó, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, cuando el principio comenzó, Dios creó los cielos y la tierra. Lo que está diciendo entonces aquí es que Dios, antes de que el principio comenzara, ya estaba presente. El que ha de venir, dice, implica el futuro. El que se menciona entonces estos 3 componentes, el presente, el pasado, el futuro, de lo que es el tiempo, nos habla de la eternalidad, si es que existe esa palabra, de Dios. Nos dice que Dios es eterno. El presente, lo podemos ver en Éxodo 3, y el versículo 14, cuando Moisés le dijo a Dios, y si me preguntan quién me envió, ¿quién les digo que me envió? El Señor les dice a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, está en tiempo presente, yo soy, siempre soy. No hay un momento en el cual yo soy, no ha habido un momento en el pasado en el cual yo no he sido, no va a haber un momento en el futuro en el cual no vaya a ser. Yo soy, hoy y por siempre. De manera que Dios en su eternalidad es para siempre. Y Él es todo lo que nosotros pudiéramos necesitar porque Él siempre es. Él nunca ha dejado de ser.
En Isaías 43 y el versículo 13, el profeta escribe acerca de Dios: aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Note, aún antes de que hubiera día, yo era. ¿Qué es el día? Es una medida de tiempo. Si medimos el tiempo por días, ¿no es cierto? Desde el principio, y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo día, y así sucesivamente. Entonces, antes de que hubiera día, antes de que hubiera tiempo, antes de que el tiempo se midiera, Él ya era. Isaías 57 y el versículo 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es Santo. Así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad. Vive para siempre. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él entonces habita la eternidad. No hay nadie que le pueda estorbar. Él es antes de los tiempos. Antes de que el tiempo comenzara, Él ya era. Luego nos menciona los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, hay quienes dicen que estos son seres celestiales, hay quienes dicen que estos son ángeles. Pero la verdad de las cosas es que, como siempre les he dicho, el mejor comentario sobre lo que la palabra de Dios dice es la misma palabra de Dios. Entonces, para poder ver con claridad de qué se está hablando aquí de los 7 espíritus, es necesario verlo dentro de la palabra de Dios. Y para esto vamos a ver Isaías capítulo 11, comenzando con el versículo 1, en donde el profeta escribe: saldrá una vara del trono de Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí era el padre de David. Entonces saldrá una vara del tronco de Isaí, el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué es un vástago? Es una rama, es un broto, es un renuevo. Eso es lo que es. Entonces nos está llevando hasta Isaí, que era el padre de David, del cual este vástago, esta vara, este broto iba a un día a salir. Es curioso, unas páginas más adelante, ahí en el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 5 y el versículo 5, cuando Juan está buscando quien abra los sellos y no encuentra quien sea digno de hacerlo, se pone a llorar, y en el versículo 5 de Apocalipsis 5 se le dice: uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, note, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahí menciona la raíz de David, lo que quiere decir entonces que en Isaías 11:1, cuando menciona este vástago, este retoño, este renuevo del cual se está hablando, se está refiriendo a Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 16 también dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Una vez más, refiriéndose a lo que Isaías está refiriendo ahí, cuando habla del tronco de Isaí, el padre de David, cuando habla del renuevo, el retoño, el vástago. Siguiendo en Isaías 11, con el versículo 2 de este capítulo, se nos dice: y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre ese vástago, sobre ese renuevo, sobre ese retoño, sobre Jesucristo, por lo que leímos en Apocalipsis 5 y 22. Y reposará sobre él, número 1, Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová. Entonces va a reposar sobre él el Espíritu de Jehová. Número 1. Señor Jesucristo, cuando se sentó a leer la profecía de Isaías en aquella sinagoga, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Siguiendo, número 2, el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría. Número 3, y de inteligencia. Número 4, espíritu de consejo. ¿Cómo se le llama al Señor Jesucristo?
en Isaías? Se llama admirable, ¿qué? Consejero. Espíritu de consejo. Número 5, de poder. No con espada ni con ejército, sino ¿cómo? Con tu espíritu, dice el Señor. Con mi espíritu, dice el Señor. Número 6, espíritu de conocimiento o de ciencia. Y número 7, y de temor de Jehová. Cuando el Señor Jesucristo dijo el Espíritu de Dios está sobre mí, no dijo los espíritus de Dios están sobre mí, dijo el Espíritu de Dios está sobre mí. A esto es a lo que se refiere estos 7 espíritus que están delante del trono de Jehová, al Espíritu de Dios. En el versículo 3 de Isaías 11 dice, y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando del Espíritu de Dios. Está hablando de la plenitud del Espíritu de Dios, está hablando de la perfección del Espíritu de Dios, mencionando a través de Isaías los 7 ministerios del Espíritu de Dios. Acuérdense lo que Pablo nos dice en 1 Corintios, que hay diversidad de dones, pero, ¿qué dice? Un solo Espíritu. Entonces, cuando habla aquí de los 7 espíritus, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y luego al principio del versículo 5 dice, y de Jesucristo. Entonces es el Padre, el que es, el que era, el que vendrá. Es del Espíritu de Dios y es del Hijo Jesucristo. Ahí es donde se encuentra la gracia y la paz. Solamente en ellos, en ningún otro lugar. Pero no solamente eso, sino que así como las cartas comienzan con el saludo de gracia y paz, así de la misma forma terminan en su mayoría todas las cartas, inclusive el mismo Apocalipsis. Pero en todas las cartas de Pablo, al final de las cartas él termina diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia, la importancia de la gracia. Es la gracia de Dios la que nos salva, la gracia de Dios la que nos da la fuerza para vivir por y para Él, y la gracia de Dios la que finalmente nos llevará delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios por su gracia, amén. Y pensar que la recibimos gratuitamente, pensar que no hay nada que hayamos hecho para recibirla, Él nos la ofreció. ¿Y cuántos de nosotros la rechazamos por mucho tiempo? ¿Y cuántos de nosotros aún ahora la rechazamos de vez en cuando? Y cuando Él nos dice, bástate mi gracia, decimos, qué gracia ni qué nada, yo voy a hacer las cosas como yo sé que las puedo hacer. Y no debe ser así. Es la gracia de Dios. En los siguientes versículos vemos algunos de los títulos que se le dan a Jesucristo. Note la segunda parte del versículo 5 del Apocalipsis, dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Testigo fiel significa que Él es digno de que pongamos nuestra confianza en Él. Él es tan fiel que nosotros podemos estar completamente convencidos de que Él es digno de que pongamos nuestra confianza en Él. Porque la palabra de Dios nos dice que aun cuando a nosotros nos faltara la fe, aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque no se puede negar a sí mismo. Entonces, aun cuando nosotros digamos que tenemos fe, aun cuando nosotros digamos que andamos en Él, pero nos apartamos de Él, eso no hace de Jesucristo menos poderoso, eso no hace a Jesucristo un mentiroso, eso no hace de Jesucristo un salvador que no pueda salvar hasta la eternidad, salvar en perpetuidad. Lo que eso hace de nosotros es mentirosos al haber dicho que estábamos en Él y no estábamos en realidad, pero Él sigue siendo fiel a su carácter, Él sigue siendo fiel a sus principios, Él sigue siendo fiel a su palabra, Él sigue siendo fiel a sus promesas y no hay nada que lo pueda mover, porque es imposible que
que Dios mienta. Entonces es digno de que pongamos toda nuestra fe en Él. Luego nos dice que es el primogénito de los muertos. Esta palabra primogénito ha causado muchos estragos en mucha gente, porque cuando se menciona primogénito, inmediatamente se piensa en aquel que nació primero, pero no se nos está hablando aquí de que Jesucristo haya nacido primero, se nos está dando simplemente un título que le da una posición especial, que le da una posición de preeminencia, que le da una posición de ser por sobre todas las cosas, no necesariamente el primero que nació. Nos dice que es el primogénito de los muertos. En Hechos capítulo 26 y el versículo 23, Pablo aquí les dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Si lo quieren apuntar y leerlo después, es Hechos 26, 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cuando habla del pueblo, habla de los judíos. Cuando habla de los gentiles, habla de todas las otras naciones. Ahora, ¿fue Jesucristo el primero en resucitar? No, hubo quienes resucitaron en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda el hijo de aquella mujer sobre la que Eliseo fue y se puso sobre él y volvió a la vida? Lázaro resucitó. El hijo de aquella mujer que iban todos llorando y lamentándose porque había muerto, fue resucitado también. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que es el primero? Se refiere a que fue el primero que resucitó, pero no tuvo que volver a morir. Todos los otros que habían resucitado tuvieron que volver a morir. Él fue el único que resucitó en un cuerpo glorificado, en un cuerpo que no más va a gustar de la muerte. En Primera de Corintios capítulo 15, los versículos 20 al 23 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el mayor de todos, el mejor de todos, el que tiene la preeminencia, y luego los que son de Cristo en su venida. En Colosenses capítulo 1, los versículos 17 al 20, Pablo escribe: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, por eso se le llama el primogénito de entre los muertos. Se nos dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Hay traducciones que dicen el príncipe de los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir aquí? Quiere decir que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y si bien Él ahorita no está ejerciendo su dominio con vara de hierro, como la palabra de Dios dice, es porque en su paciencia, su misericordia, su gracia, su benignidad, está esperando que el hombre se arrepienta. Antes de venir a establecer ese reino en el cual el pecado no va a soportarse. Filipenses capítulo 2, los versículos 9 al 11. Se nos dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El soberano de los reyes de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. También se nos dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. De nuevo, hay versiones que dicen nos liberó, nos libró. Sí, desde el principio el Señor ha librado, ha tenido que librar a su pueblo de las cadenas del pecado. Eso es lo que simboliza Egipto para el pueblo judío. Las cadenas del mundo, las cadenas del pecado, del cual ellos fueron librados por su libertador, que fue Moisés.
simplemente una imagen de lo que vendría después en el Señor Jesucristo, que liberaría a todo el mundo, a todo aquel que le aceptara de la carga de sus propios pecados, que lavaría a todo aquel que se acercara a esa fuente carmesí a ser lavado de sus pecados. En Isaías 1, 18 al 20 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Luego en el versículo 19 dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vengan, vamos a platicar, vamos a hablar. Confiesen su pecado. Yo los puedo limpiar de él, yo los puedo librar de él. Yo puedo hacer que ese yugo se caiga de su servicio y puedan ser libres para vivir una vida de servicio a mí primero y luego a los demás. Vengan, vamos a ponernos a cuentas. Vamos a hablar de lo que ustedes han hecho y de lo que yo he hecho por ustedes. Y aun cuando sus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los lavaré y los haré como blanca lana. Si oyen y quieren, yo lo puedo hacer. Pero si no quieren, yo no los voy a forzar. Es algo que cada uno individualmente tiene que hacer. En el versículo 6 de Apocalipsis 1 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Note, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cuántos de ustedes se sienten como reyes? Es difícil ahorita, ¿verdad? Es difícil ahorita sentirnos como reyes. Todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando en el mundo. Pero posicionalmente somos reyes. Y va a llegar el día, y vamos a estudiar más adelante cómo vamos a reinar y vamos a gobernar sobre esta tierra juntamente con Jesucristo. Sí, hay mucha gente, ¿verdad?, que yo soy hijo del rey, yo soy hija del rey. Yo puedo tener y puedo hacer y deshacer porque mi papi es el rey. No es ahorita. Podemos estar confiados en que Él es nuestro Padre y que Él es nuestro Rey y que nosotros como Él somos reyes también. Pero hay que dejar que Él nos exalte. Ahorita hay que humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y permitir que Él sea el que nos exalte. Hay demasiada gente exaltándose a sí misma por encima de los demás, haciéndose más que todos los demás. Un supervisor muy sabio hace muchos años, cuando empecé a trabajar en una fábrica de ropa, cuando empecé a cortar prendas con una máquina muy filosa, muy difícil de manejar, estaba cortando y empezábamos uno de un lado del tendido de tela y otro del otro, y la meta era pasar la mitad uno antes que el otro. Y me acuerdo la primera vez que yo fui el que logré pasar la mitad antes que mi compañero. Me acuerdo que muy lleno de orgullo y soberbia eché la máquina a un lado. ¡Ja! ¡Qué bueno soy! Me acuerdo que este supervisor se me acercó y me dijo: Carlos, la verdadera muestra de que eres bueno no es que lo digas tú, es que lo digan los demás. Somos reyes, posicionalmente hablando. Somos sacerdotes, posicionalmente hablando. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué era un sacerdote? Era un representante de Dios. No hay que decir yo soy rey por lo que Jesús hizo. Que los demás nos vean y nos digan: mira, Él es hijo del rey. Él es un sacerdote del rey. Mira cómo vive su vida. Mira cómo sirve. Mira el ejemplo que da. Mira la forma en la que se sacrifica.
Miren la forma en la que se da de sí mismo. Él es hijo del rey. Él es un sacerdote de Dios. Su vida lo muestra. La segunda parte del versículo 6 dice: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Luego 2 versículos que vamos a visitar la semana que entra porque son de gran importancia para nosotros. El versículo 7 y 8 con el cual vamos a terminar esta noche, en donde dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí sí es Jesucristo hablando. ¿Se acuerdan cómo comenzamos este pasaje? El que es, el que era y el que vendrá. ¿Y quién era el que lo decía? Dios el Padre. Aquí en el versículo 8, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Y quién está hablando? Jesús. ¿Sabe qué nos dice aquí? Jesús es Dios. Jesús es Dios. El Padre y yo uno somos, diría Jesús. Felipe, tanto tiempo con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no sé por qué la gente le tiene miedo al libro del Apocalipsis. A mí me llena de ánimo, porque me hace ver que he creído en el verdadero Dios. Me hace ver que he creído en aquel que es el testigo fiel, que me ha dicho la verdad y puedo confiar en Él. Y si usted ha creído en Él, puede tener esa misma confianza. Y si usted ha creído en Él, el libro del Apocalipsis únicamente va a servir para arraigar más su fe, para poner sus pies más firmemente sobre la roca que es Jesucristo, para aferrarse más a Él y saber que todas sus promesas, todas las promesas de Dios en Cristo son ¿qué? Sí y amén. Gloria a su nombre. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este libro que nos has permitido comenzar a estudiar. Te pedimos, Señor, que así como hasta hoy nos has bendecido, Padre, con esta revelación de lo que tú eres, de lo que tu Hijo Jesucristo es, de lo que tu Espíritu Santo es y de cómo nosotros tenemos acceso a los tres por la sangre de Cristo. Te pedimos que sigas instruyéndonos, oh Dios, fortaleciendo nuestra fe, ayudándonos, oh Dios, a poner toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en ti, sabiendo que tú eres fiel, sabiendo que tú, que has comenzado la buena obra en nosotros, serás fiel en terminarla. Sabiendo, Señor, que podemos guardar nuestro depósito en tus manos, sabiendo que tú lo guardarás para aquel día. Diciendo como Pablo, yo sé en quién he creído, y no titubeando jamás en nuestro corazón. Señor, si hubiera alguien entre nosotros esta noche que ha titubeado, que se ha hecho a la izquierda o a la derecha, que no se ha mantenido en el camino estrecho que lleva a la vida eterna, Señor, te pedimos en esta noche por el poder de tu Espíritu que tú lo traigas o la traigas de nuevo a ti. Señor, haz estas palabras que hoy se han dicho aquí una realidad en su corazón. Y que pueda ver que puede confiar completamente en ti, que no hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otra fuente a la cual pueda ir, en donde encontrar tu gracia y tu paz, sino nuestro Dios triuno. Y si esa persona es usted, ahorita ahí donde está, ya tuvimos nuestro servicio de comunión, ya participamos del pan y del vino, pero si esa persona es usted, ahí donde está, simplemente clame a Él. Pida perdón si hay necesidad de hacerlo. Y vuélvase a Él. Él no le va a rechazar. La palabra nos dice que Él no rechaza al corazón contrito y humillado. Que Él no arranca la caña cascada. Él es misericordioso. Clame a Él.
Señor, nos encomendamos a tu mano de gracia una vez más. Llénanos de esa gracia, Señor, que tanto necesitamos para vivir por ti. Y Señor, si tardas tu venida aún más, tráenos de nuevo, Señor, aquí la semana que entra, para seguir preparándonos. Para cuando tú, Señor, vengas por tu iglesia, podamos todos estar listos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante para seguir con nuestro estudio. Bye bye.